Una vez que vos explorás y examinás esta posición, aparece por todos lados, ¿sí? Y esto es algo que particularmente se pone de manifiesto cuando los anticapitalistas piden intervención estatal. Estos tipos lo que te plantean es que supuestamente para frenar los abusos de los capitalistas vas a necesitar intervención estatal. ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Que los aten de manos y pies y los entreguen al capitalista más inescrupuloso. Lo ideal es que los capitalistas compitan entre sí, claro, para beneficiarte a vos. Pero siempre va a haber capitalistas que estén dispuestos a ganar una ventaja aliándose con el Estado. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Ahí está, ese es el espíritu. Les presento a mis compañeros en el día de hoy. Ustedes ya los conocen porque son habitués. Luis, que se rapó por razones que son de público conocimiento. No se rapó, sí, no se animó. Mirá. Yo pensé que le había crecido rápidamente el pelo como a Manolito. ¿No es el caso? Yo pensé que estaba apelando al público de solo audios, ¿no? Apelar a su imaginación. Sí, no, hay gente que nos ve también, ¿eh? Bueno, Sebastián, que está eufórico, está celebrando desde unos 2 días atrás, sí, y no para de beber. Vamos a ver. ¡Viva la libertad, carajo! Mantenerse hoy en foco, cosa que nunca hizo, menos creo bajo esta condición. Y Mariana, que hoy tampoco vamos a darle lugar a su columna, porque tenemos cosas más importantes que hacer. Por ejemplo, hablar de lo que acaba de suceder acá. A ver, yo lo digo, no sé si esto suena poco profesional, pero estoy feliz. ¿Está mal decirlo? No. Es que la alternativa era terrible, así que estamos contentos. ¿Por qué estoy feliz? Porque no me esperaba algo así. Yo creo que nadie se lo esperaba. Y recuerdo que una vez le hicimos una entrevista al profesor Bastos y él había dicho, no fue hace tanto tiempo, dijo, los argentinos son, no sé dónde sacó esto, no sé si es cierto, pero lo dijo, así que por lo general este tipo no habla de más. Si lo dice es porque lo leyó en alguna fuente, supongo, ¿no? Con cierta reputación. De que están entre los más anticapitalistas del mundo. O estaban, quizás. Porque después de esto, cabe preguntarse qué es lo que pasó acá. Y ahí es donde yo quiero apuntar. Quiero ver si podemos desentrañarlo entre todos. Argentina no solamente es anticapitalista, decía él, porque, bueno, por esto de combatiendo el capital, ¿no? Porque tenés una estructura política anticapitalista. Él dice, los argentinos habrán hecho, supongo, encuestas. Si vos le preguntás, son radicalmente anticapitalistas. Esto es lo que él decía. Es decir, no se trata solamente del discurso que predomina por ahí, no sé, en algunos medios o en algunos partidos políticos. Él hablaba de los argentinos en general. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anticapitalistas? Yo creo que es mejor ir a ejemplos más que empezar por los principios. Para que sepamos de qué estamos hablando, es algo que todos podemos reconocer rápidamente. Anticapitalista es, por ejemplo, y esto es algo que está muy de moda, el que te dice, como con ironía, sí, claro, el mercado se va a regular solo, jejeje, ¿no? Esto es algo que yo vengo viendo, sobre todo en algunos foros. No sé si esto es algo que uno... A veces las tendencias se imponen, ¿no? Por ahí son todos bots los que dicen y se les ocurre a todos decir lo mismo, porque saben que hay gente que por ahí no tiene una respuesta para esta supuesta objeción, ¿no? Ahora, lo curioso es que estos tipos dicen esto, el mercado se regula solo, jejeje, como este es un disparate, a pesar de que se cruzan todos los días, constantemente, con ejemplos de mercados que se regulan solos, ¿sí? Cuando vos vas a la verdulería y te compras una banana y el tipo te cobra más o menos lo que sale una banana en la verdulería de enfrente, no te cobra, no sé, $1.000 una banana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Hay un señor, hay un agente del Estado vigilando que le ponga el precio a la banana. No, ese tipo te pone ese precio si no, vos no le compras bananas. ¿Sí? Ese es un ejemplo de, entre comillas, el mercado regulándose solo. Otro ejemplo, cuando vas al bar y en lugar de envenenarte, ¿sí? En lugar de darte algo podrido, porque bueno, es más barato, no tengo que pagar la electricidad, ¿sí? No tengo que refrigerarlo, el tipo te sirve un plato y espera que vos lo disfrutes. ¿Por qué? Porque no te quiere perder como cliente. Si te envenena, ¿sí? Si te mata o salís de ahí con diarrea, no volvés más, te has perdido como cliente. De vuelta, ¿sí? El mercado regulándose solo. Y hay un montón de ejemplos. No quiero abundar, pero digo, ¿de dónde proviene esta confusión? Yo creo que proviene de una visión verticalista de la sociedad. Hay una palabra que usaba mucho Escotado, creo que la inventó él,
me gusta, es el esquema mando-obediente, ¿sí? Es como la forma en que se organiza un cuartel. Así es como lo ven, es curioso porque esta forma militar de organización es algo que muchos que se consideran a sí mismos antimilitaristas o incluso hippies desprecian. Pero eso es precisamente lo que ellos piden. Y a veces lo piden a gritos. Y a veces son capaces de, ¿no?, ejercer violencia para que la sociedad se organice de esa manera. Si vos tenés esta idea, es lógico, te pones a pensar, que sea crucial poner a la persona indicada arriba. Porque si las soluciones siempre vienen de arriba, las soluciones a vos se te sirven desde arriba, no es algo que te involucra a vos, entonces cuanto más buenos, entre comillas, son los de arriba, mejor. Sí, esta gente no entiende que ningún gobierno en rigor tiene la capacidad de resolver ningún problema, ni chiquito ni grande. Lo mejor que puede hacer el gobierno es darte espacio, darle espacio a la gente para que resuelva los problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? Pensá cómo resolver cualquier problema en tu vida, ¿sí? ¿Cómo hacer? ¿Qué sé yo? Experimentás con soluciones, apostás por alguna solución o por otra, negociás, ¿sí? A ver si el otro te puede ayudar, a ver si el otro le gusta y si no le gusta le ofreces algo. En fin, esto no viene servido. Esto es algo que te involucra y es un quilombo. Es realmente difícil encontrar soluciones que sirvan a miles de personas. Soluciones verdaderamente eficaces para mucha gente, a veces millones de personas. Eso es extremadamente difícil. Por eso es que hay tan pocos empresarios. ¿Sí? Digo, la relación entre empresarios y empleados o gente improductiva siempre fue más o menos igual, en todo momento y lugar. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer un gobierno, cualquier gobierno? Es molestar lo menos posible a la gente, cualquiera, ¿sí? Seas empresario o no. Obviamente, si molestás más al empresario, vas a hacer más daño, pero esto es algo que corre para todos, porque además cualquiera puede potencialmente convertirse en un empresario. No es que el empresario nace empresario. Y ojo, en rigor, cabe decir lo mismo del mercado, ¿sí? Tampoco es el libre mercado el que resuelve el problema. Esto hay que entenderlo. Tanto el gobierno como el mercado son simplemente abstracciones. Son abstracciones que hacen referencia a realidades distintas, pero no dejan de ser abstracciones. El libre mercado es un marco para que la gente pueda resolver sus problemas. Pero si vos de golpe, supongamos que mágicamente lográs implantar un libre mercado en una sociedad de gente que está entrenada para exclusivamente obedecer, ¿sí? O de gente completamente inútil. No van a aparecer buenas soluciones, ¿sí? Las soluciones van a ser las que se les ocurran y pueden llevar a cabo esas personas, esos inútiles en este caso. Quería hablar un poquito de esto, de el absurdo del anticapitalismo. Y el absurdo, una vez que vos, digamos, explorás y examinás esta posición, aparece por todos lados, ¿sí? Es por donde lo mires. Y esto es algo que particularmente se pone de manifiesto cuando los anticapitalistas piden intervención estatal. Porque hay una vertiente de anticapitalistas que no piden intervención estatal. No vamos a hablar de ellos porque en mi opinión son irrelevantes. O sea, se demostró tanto históricamente como en incontables argumentos en su tiempo que estaban equivocados. Es decir, que vos no podés ser anticapitalista y antiestatista. Es decir, si sos anticapitalista vas a terminar aliándote con los estatistas. Pero bueno, al margen de esto, estos tipos lo que te plantean es que supuestamente para frenar los abusos de los capitalistas vas a necesitar intervención estatal. ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Que los aten de manos y pies y los entreguen al capitalista más inescrupuloso. Porque eso es lo único que puede hacer el Estado, ¿sí? Lo ideal es que los capitalistas compitan entre sí, claro, para beneficiarte a vos. Pero siempre va a haber capitalistas que estén dispuestos a, digamos, ganar una ventaja aliándose con el Estado, un privilegio, ¿sí? Y en el peor de los casos, directamente un monopolio otorgado por el Estado para explotarte a vos, para explotarnos a todos. Digo, para usar ese término que tanto les gusta a los zurdos y que siempre usan mal. O sea, cuando corresponde usarlo, no lo usan. Eso es lo que pasó acá durante muchísimos años. Eso es exactamente lo que... Sí. Eso es lo que se llama fascismo, ¿sí? Ni siquiera socialismo. Pero los que son partidarios de ese modelo no se llaman así los fascistas. No, los fascistas somos vos nosotros. sos el fascista, sí. Entonces, lo que esta gente no entiende... Yo soy socialista, yo soy peronista de Perón. No soy fascista, peronista de Perón. Digo, lo que no entiende, o quizás lo que no quieren entender, es que lo que protege al consumidor no es el Estado, es la competencia. Otro disparate anticapitalista, y con este cierro, es asociar todo lo que tiene que ver con el dinero con el capitalismo.
Y a ver, no. El dinero precede al capitalismo, probablemente por miles de años, ¿sí? El mercado mismo procede al capitalismo, diría yo. Exacto. Capitalismo, esto lo explica muy bien Bastos, es mucho más que mercados, ¿sí? Sí, tiene que haber posibilidad significativa de ahorro y de vehiculizar ese ahorro hacia proyectos capital intensivos y proyectos de largo plazo. Si no, vos no tenés capitalismo. Y otra cosa es que el dinero, tal como lo conoce, el dinero estatal es dinero monopólico. Entonces, una de las instituciones centrales del capitalismo hoy en día está secuestrada por el socialismo. Así que decir que esto, ¿sí? No sé, que la Fed, por ejemplo, es una expresión del capitalismo, es demostrar que sos un completo ignorante. Entonces, la pregunta que yo me hago, y acá es donde lo voy a abrir, la discusión, es ¿cuántos argentinos realmente entienden estas cosas que yo acabo de explicar? Genuinamente me lo pregunto, porque no lo sé, pero sí sé, y todos sabemos, que Milei es el único líder político en el mundo que se propuso explícitamente, ¿sí? No lo ocultó, un programa libertario, y con ese discurso ganó una vez y ahora es ratificado democráticamente, ¿sí? Es decir, no hay otro ejemplo de un líder político que gana con ese discurso, ni siquiera Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew no decía yo soy libertario, viva la libertad carajo, no, el tipo decía, bueno, yo era un heterodoxo, digamos. Menem, menos todavía, llegó con un discurso totalmente, y yo diría hasta socialista. Y después se dio cuenta de que no le quedaba otra, hizo todo lo contrario, pero no es que tenía una visión, ¿sí? Tenía una ideología, hizo lo que tenía que hacer en el momento para sobrevivir políticamente. Entonces... Claro, Menem era socialismo con características menemistas. Al principio era así, las cosas que decía, pero además nadie sabía, qué sé yo, la gente lo votó porque, y bueno, no había una alternativa que consideraban, pero no había nadie diciendo la forma de salir de esta ciénaga, este es el camino, para nada. ¿Sí? Después el tipo hizo lo que tenía que hacer y lo votaron y lo volvieron a votar, es cierto, pero esto es diferente. Lo tildaban de neoliberal, ¿te acordás? O sea, en esa época era el neoliberalismo el que estaba gobernando. Sí. Y además otra cosa, el tipo, Milei, tiene este discurso, gana y puede llevar adelante o empezar a llevar adelante sus planes a pesar de un entorno político que yo diría que es el más hostil que quepa imaginar. Digamos, fuera de este país yo no sé si la gente se da una idea de lo que es la campaña en contra de este gobierno. O sea, este gobierno le sacó la pauta, es decir, el dinero a los medios masivos de comunicación. Entonces, prácticamente todos se le vinieron en contra. Bueno, este es uno de los puntos que quiero tocar, porque para mí es una de las claves. Milei, en ese contexto, se las ingenió para recortar el gasto, ¿sí? Para empezar a liberalizar la economía, para bajar drásticamente la inflación, bajar drásticamente la pobreza. Todas estas son cosas probadas, ¿sí? No hace falta ser un hincha de Milei para reconocer esto. Se las ingenió para echar decenas y decenas de miles de ñoquis, para eliminar montones de regulaciones idiotas sin ningún apoyo de la oposición, sino todo lo contrario, ¿sí? Pero, dicen algunos, nunca falta, no sé, grita mucho, está despeinado. Estas son objeciones idiotas, ya sabemos, pero hay mucha gente que al principio, por estas razones, no lo quería apoyar. Y yo creo que eso cambió. Se dieron cuenta de que esto de grita mucho o, digamos, te dice las cosas de frente, por ahí no es tan malo, ¿sí? Es decir, tuvimos durante muchas décadas a políticos muy finos que no nos robaban más porque ya nos habían dado vuelta y no caía más moneda. Otros que dicen, pero está en contra del terrorismo palestino, ¿sí? Y eso aparentemente es algo inaceptable. O sea, no cree en la santidad de la causa palestina. Otros dicen, pero no hizo desaparecer el Banco Central, no hizo desaparecer el Estado en el día 1, ¿sí? Como le reprocha más o menos, ¿no? Jope. Sí. Otra cosa totalmente inaceptable. Ahora, detengámonos un poquito en estos últimos, en los que yo llamo anarcopuristas. Por ahí acá Sebastián tiene algo que decir al respecto. Pareciera que estos tipos prefieren un movimiento impotente y marginal. Creo que acá hay una cuestión psicológica. ¿Qué pasa si avanzamos en la dirección correcta? ¿No será que en realidad yo creo que no me va a ir bien ¿sí? Si la economía se liberaliza? ¿No será que, porque muchos de estos hablan, pero después hay que ver caso por caso?
¿A qué te dedicas? Eso ¿Sí? es lo que yo siempre me pregunto. ¿A qué te dedicas? Porque aparte, aparentemente, a lo único que se dedican es a quejarse en las redes sociales. Yo creo que se les acabaría esa tarea, esa actividad de quejarse y criticar, porque no Digo, debería estar celebrando. otra causa no se me ocurre. Tenés más libertad, ¿no? Vos siempre decías, yo considero que eso es bueno. Bueno, entonces, ¿estamos yendo en la dirección correcta o no? No, porque si yo resulta que me dedico a emprender y a enriquecerme a mí y a terceros, eso sería darle legitimidad al Estado. Entonces nunca vas a hacer un carajo, déjame joder. Digo, porque aparte hay una realidad, o sea, el Estado va a seguir, lamentablemente va a seguir existiendo, no podemos soñar con eso, por lo menos en nuestra resto pero además de vida si va a que nos existir queda. o no, no depende de si Milei gana o no gana eso las también. elecciones. Entonces, esta gente lo que piensa es que cuando finalmente todos estemos cagando en baldes, ahí sí vamos a tocar fondo y todos nos vamos a iluminar y nos vamos a dar cuenta de que el camino es el anarquismo del libre mercado, vamos a abrazar estas ideas. Esta es la tesis de esta gente. Y con respecto a Jope, yo me pregunto, y acá quizás también Sebastián quiera Creo que Luis quería saltar, decir algo. sí, Luis, sí. Siempre se utiliza el argumento válido de que de izquierda suelen comparar sistemas ideales con sistemas reales y si tu tesis es que no debemos hacer absolutamente ninguna acción política, sino solamente quedarnos leyendo libros y en café, es básicamente una posición similar, ¿no? Aparte de que en el momento en el que todos estemos cagando en balde, lo que van a hacer estos tipos es decir que aquel tiene un mejor balde, ¿no? Sí, obvio. Sí, o si no es caer en el otro día la postura de una señora que le hicieron una entrevista el otro día, los que estaban manifestándose, ¿no? Por lo que pasó, el desastre, porque ahora encima somos colonia de Estados Unidos y encima les van a entregar la patria y qué sé yo, porque de golpe se vuelven todos patriotas Sí. de la noche a la Están mañana. todos interesados en la Patagonia, pero nadie pone un Sí, pie. nadie se va a vivir en la Salvo Patagonia. para ir a ver el Perito Moreno, nadie pone un pie ahí. Viven todos a 5 minutos del obelisco. Y esta señora decía, yo prefiero ser pobre, así con los ojos, pero parecía que estaba... Inyectados en sangre. No, pero no sabés la cara. No sé si la vieron. Prefiero ser pobre y no que ganen estos y nos gobiernen estos y que entreguen la patria. Y yo digo, preferís ser pobre, o sea, date Pero además, no es entregarle la patria piensan. aquí, entregarle la patria a la cleptócrata de Cristina. La tenía la patria. Debe tener trillones de dólares escondidos. Lázaro Báez tenía el 90% de la Patagonia. La patria era de Lázaro Báez. Sí, y si no, la otra parte se la dieron a China, así que tampoco es que... Sí. Pero prefiero ser pobre y me quedé con eso yo. O sea, y hay gente que piensa así. O sea, prefiero ser pobre y no que gane mi adversario. Sí. Mirá cómo, o sea, Bueno, y hasta acá, ese punto podemos acá, llegar. En el caso, voy a conectarlo con lo de Jope, porque también me parece que hay una actitud parecida, ¿no? Yo prefiero que a este le vaya mal para que mis tesis se sostengan, ¿sí? Parece que hay algo de eso. ¿No será que Jope en realidad quiere que a Milei le vaya mal porque si le va bien desacredita su teoría de que bueno, expliquémoslo, ¿no? Que un proyecto libertario es fundamentalmente incompatible con la democracia. ¿Por qué? Por el problema de la preferencia temporal y bla, bla. O sea, según él, un tipo que promete sacrificio por un bien a futuro, ¿sí? Digamos, por un proyecto de largo plazo que beneficia al conjunto de la población, es imposible que gane elecciones en una democracia moderna. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Entonces por más que yo aprecie y mucho la obra de Jope, digo, lo cierto es que no fue Jope el que impulsó los cambios en la dirección correcta en este país, donde yo vivo. Fue Milei. Y son cambios que el tipo pudo llevar a cabo a pesar, de vuelta, de esa brutal oposición. No fue Jope, por ejemplo, el que abolió la ley de alquileres. Que eso es lo que se venía si ganaban los otros, porque había uno de los Iba a ser candidatos. No, pero había uno de los candidatos que es el que impulsó la ley de alquileres. Claro. Y estaba como candidato y por suerte perdió. Por lo tanto, no fue Jope el que benefició a millones, literalmente a millones de personas que habrían perdido su techo o habrían tenido que, no sé, volver a la casa de sus padres. Esto es algo concreto y material. Yo creo que hay que reconocer que sin tipo como Milei, actuando en el mundo real, contra todas las probabilidades, contra todos los pronósticos, en medio de la campaña más sucia que le haya tocado enfrentar jamás a un gobierno acá, no importa cuán buenas sean tus ideas, no importa. O sea, las mejores ideas no valen más que el papel en el que están escritas. Y esto lo digo para despacharlo a el profesor Jope. ¿Cuáles son
para ustedes los factores que explican entonces esta aplastante victoria de la libertad de avanzar? Yo creo, una de las cosas es primero el pasado reciente que tenemos. El miedo. El miedo a volver, porque las propuestas del otro lado eran básicamente volver a lo mismo. Exacto. El riesgo Incluso, Cuca. sí, incluso pisar el acelerador en algunas cosas. Había propuestas de desarme de la población, propuestas gravísimas. Perdón, desde desarme que no venían ni siquiera de los Q. Sí, que tal cual, que de algunos que eran los supuestos liberales. Sí. Propuestas de, por ejemplo, reinstaurar la ley de alquileres, que hizo desastre en el tema habitacional acá en Capital y Gran Buenos Aires. O sea, la conciencia de que íbamos a una situación mucho peor. Sí. Eso fue lo que movió a mucha gente. Yo creo que sí, a pesar de que, bueno, la participación fue bajísima. No sé si fue bajísima, ¿eh? Sí, al final porque, no resultó ser tan baja. Pero bueno, fue de las más bajas en legislativas. Es decir, no sé, en la comparativa yo lo que vi fue que había sido baja, ponele. Pero mucha gente se dio cuenta, evidentemente, por ahí a último minuto, no sé. No, yo creo que es muy reciente, como vos decís, el miedo juega un rol cuando la experiencia la sufriste vos. Si fueron tus abuelos, y bueno, ¿viste? Si la gente no se pone a estudiar, por más que vos les expliques, no hay caso, ¿viste? Siempre va a haber otro, siempre va a haber un demagogo dispuesto a mentir y la gente va a comprar eso porque, bueno, si no estudiaste y no te acordás y no le prestaste atención siquiera a tu abuelo cuando te decía guarda, porque están los abuelos que dicen Perón me regaló una bicicleta y están los abuelos que dicen Perón me dejó sin trabajo por, qué sé yo, no llevar el escudito que tenía que llevar. Pero bueno, eso para mí esa es una. El factor miedo, porque obviamente Milei hasta ahora hizo muchas cosas, hay un montón de cosas que no pudo hacer por múltiples razones, obviamente, una de las cuales es todos los palos en la rueda y todo lo que proyecto que presentaban, proyecto que le bajaban. El tema de la desregulación se hizo un poquito de todo lo que tienen planificado hacer y bueno, varias cosas, ¿no? Ahora vienen también las reformas laborales, hay un montón de cosas que se necesitan hacer que no se pudieron hacer, pero la gente de solo pensar que la alternativa, decía, bueno, por lo menos votemos al menos malo. Sí, no, además la alternativa no es solo un peor. Camino de esperanza, una lucecita. Catastrófico. O sea, estamos hablando de hiperinflación y creo que no, fuera de una guerra, no hay nada peor que la hiperinflación. Convénzame de lo contrario. Sí, Seba. A la aurora de una revolución intelectual sin precedente, nos encontrábamos en el año 2009, después de habernos confrontado a la teoría económica y haber concluido anarcocapitalismo, después de leer Comportamiento Universalmente Preferible de Stefan Molyneux, mucho antes de que se diera esta revolución política. Y hoy estamos aquí en Holanda diciendo que gracias a dos argentinos hemos llegado a permanecer y seguir diciendo no hay almuerzo gratis. El primero, nuestro anfitrión Marcelo, y después el señor Milei, con el que comenzamos esta conversación hace años. Yo tengo que decir que esto se encadena con el tema del episodio anterior, en donde hablábamos de la tasa de la natalidad y la relevancia no solamente de los medios tecnológicos de comunicación e información, sino la juventud, el ímpetu de la juventud y la influencia de ella sobre la sociedad. Yo creo que llega a haber un punto en donde, por su propio peso, la ignorancia económica del peronismo y sus consecuencias intergeneracionales ya no da. Y esto creo que no solamente a través de la inflación ha contribuido a que los argentinos digan la democracia, como lo diría la teoría de juego, no es diferente en sus incentivos a cualquier otro mercado. Por eso hablaba, a propósito de ese alemán, el señor Milei, acerca de la diferencia entre ser libertarado y libertario. Obviamente, cuando nosotros publicamos el año pasado, o este año, presentamos los contenidos literarios, pero este año publicamos ¿Por qué lo maté? El fin del Estado. La idea precisamente es que cuando llegue el auge y el momento de una revolución intelectual de ideas libertarias, se tenga el entendimiento para hacer la transición pacífica a la derogación de las leyes antiguas y la promulgación de aquello que es compatible y coherente con el llamado principio de la no agresión y la propiedad privada. Pero para esto hay que entender que hay una distinción entre demolición y derrumbe. Y esto es lo que Milei ha entendido. Demolición controlada, digamos. Claro. Y vos dijiste algo interesante, que es la juventud, si vos te fijás,
acompañó desde el principio y sigue acompañando. Esto es lo que aumenta considerablemente mi optimismo. Porque digo, no solamente esto tiene un envión, sino que esto recién empieza. Porque si ese cambio, y ahora vamos a ver, porque esto se conecta con los factores que explican esta victoria. Hay otros factores que en gran medida tienen que ver con cambios en las nuevas generaciones. Porque antes los medios de comunicación tenían un discurso, como dicen ahora, hegemónico, Sí, sí. y eso era lo que la gente repetía. Hoy en día ya no es así. Hoy en día tenés a los medios de comunicación masivos que no solo han perdido relevancia, sino que han caído en el descrédito en gran medida. Mucha gente ya entiende que antes no era así, había como una ingenuidad, ¿no? Acá hay un periodista serio, mirá cómo está vestido, mirá qué bien que habla. Y resulta que sí, habla muy bien, pero te está mintiendo. Habla muy bien, pero te está cagando. Hoy en día ya la gente es menos ingenua. Que alguien te diga algo por un medio digital no significa nada. Todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede decir cualquier cosa. Entonces, ese tipo es uno más. No tiene más autoridad porque está en la tele. Quizás tenga menos porque está en la tele. Quizás ese tipo está en la tele porque es el que aceptó humillarse más que todos los demás. Entonces, para mí, esto hay que tenerlo en cuenta, o por lo menos no despreciarlo. ¿Sí? Sí, Sin aparte. embargo, la realidad no se impone, pero se revela. Sí. Digo, quizás se haya notado demasiado que desde los medios al gobierno le tiraron con todo lo que tenían en momentos clave y que además no era mucho lo que tenían. Eso era todo lo que tenían. Mientras ignoraban los crímenes de los cleptócratas y asesinos que estaban intentando volver al poder. Otro factor para mí a tener en Aparte, cuenta, teniendo con el tema de los medios, la edad promedio de consumo de medios masivos Sí. tradicionales. o sí, sea, se acerca a 70 y pico, creo. sí, no sé, lo escuchaba la otra vez a Pergolini y es Sí, entre sí. 70 y entre los 70 y 75 años. Sí. Entonces, bueno, te das una idea de que Y también vos fíjate que no solo perdieron credibilidad, sino que también perdieron audiencia. y esa es la franja que menos lo votó a Milei. Sí, sí. Y quizás esto tenga que ver con que esa es la gente que depende más del sistema previo, ¿no? Los pensionados no votan por la abolición del Estado. Exactamente. No, tal cual. Otro factor, digo, podría ser la firmeza de Milei, ¿no? Esto es algo que también puede ser positivo o negativo, qué sé yo. Perón también era un tipo que muy firme, sí. Mussolini también. Mussolini también, y hay otros aún peores. Digo, pero esto puede resultar atractivo en ciertos contextos, aún para la gente que no entiende bien el ideario, ¿no? Porque la pregunta que se hace a una persona, me imagino, es ¿por qué Milei se opone de manera tan virulenta a algo que me suena tan bien? Como esto de, no sé, los discapacitados. La campaña pasó también por tacharlo a Milei de salud, anti-discapacidad. Derechos. ¿Eh? Antiderechos. Antiderechos. Entonces, yo, si no soy un completo imbécil, por lo menos voy a dudar, ¿sí? Dudo de que sea simplemente porque él es malo, como me quieren hacer creer. Debe haber razones, aunque yo no las entienda. ¿Por qué el tipo se planta tan firmemente? Bueno, esa actitud es la actitud, por ejemplo, que no tenía Macri, Ah, sí, tal cual. ¿no? Que lo que buscaba era, digamos, no sé, seducir a todos. No. Hay No, y veces aparte, que te tenés en que poner cuanto firme. lo criticaban, ya se ponía como nervioso y no quería, no seguía adelante si algo de alguna medida generaba crítica, ¿viste? Porque no. No, y peor aún, o trataba de aplacarlos. Sí, por eso. Con lo cual, después volvían con No más llega. fuerza. Sí, Luis. Tendrá que ver precisamente con que si no eres un hombre fuerte, no puedes aspirar a rodar un poco la ventana de Overton, porque realmente eres tú el que te está yendo para allá. Eso también se podría relacionar con el hecho de que, por ejemplo, uno pensaría que en China, sabes que Trump todo el tiempo está hablando de China y habla mal de China. En China hay muchos que ven a Trump como un hombre fuerte, así como en otros países que uno podría decir que Trump habla contra esos países, pero aún con las diferencias ideológicas o de bando dirán, ok, este es un hombre fuerte que está liderando a una nación y nosotros también. Entonces, con gente que maneja esa lógica, respetan a un adversario que no es un blandengue como Macri o una veleta que te dice solamente lo que todos quieren escuchar. Exacto. Seba. Dentro de la tradición hispánica del estudio del estatismo como el mando político, que se remonta a Bodino y a Maquiavelo, algo que cabe recalcar es que Milei ni se impuso a la fuerza como Franco Pinochet, ni tampoco pidió
poderes plenipotenciarios bajo estado de asedio o emergencia, diciéndole al Congreso que ahora denme todo el poder como si fuera Hitler o Bukele o incluso en determinado momento Lee Kuan Yew, sino que apeló a el pueblo al que fue a educar en las calles de Buenos Aires enseñando lecciones de economía, agarrándose a ese proverbio de que hablando la gente se entiende. Obviamente diría Hoppe que no, que la democracia, al ser incompatible funcionalmente con la libertad, al escribir El Príncipe de Liechtenstein en el estado del tercer milenio, será muchísimo más liberal. Y al modificar la constitución de Liechtenstein para permitir la secesión, un derecho constitucionalmente solamente resguardado en esa constitución a nivel de países soberanos, que no, que sería más fácil en el municipio de Triesen de Liechtenstein la gente votara por separarse y hacer una nueva comunidad política libertaria. Pero es que las soluciones van a donde están los problemas. El problema económico de la hiperinflación en instituciones colapsadas estaba en Argentina. Y ahí es donde Milei, como buen emprendedor, dijo: yo no vengo aquí a caerle bien a nadie. Cuando se para en el podio del Foro Económico Mundial, no viene a caerle bien a nadie. Cuando le da el apoyo a Israel y a Estados Unidos, igual que el otro señor, Trump, al que también le pasó un proyectil por la cabeza, como aquella botella a Milei, él dijo: yo vengo aquí a hacer lo correcto, y ya les he explicado en qué consiste eso. Sí. Más, yo creo que hay cualidades de estratega que no son ampliamente reconocidas. Y esto es algo que me di cuenta mirando videos antiguos. No sé si vieron últimamente, resurgieron algunos videos antiguos, que sé yo, de hace unos años. Él en la televisión se hacía echar, no es que se hacía echar, pero digo, ponía en una situación al host, ¿sí? Que era insostenible. Es decir, o te echo de acá o se me van llorando todos los que están compartiendo este espacio. Entonces, una y otra vez, el tipo se levanta y se va con una sonrisa, ¿sí? Es como que el tipo no es que me voy porque me echás, me estoy haciendo echar. ¿Y por qué me estoy haciendo echar? Porque sé que, primero, más importante que esto, que esta situación, es la estela que deja, ¿no? Yo me voy de acá, pero ustedes van a seguir hablando de mí. Y después me van a querer volver a invitar para ver si tratamos de desentrañar qué es lo que pasó acá. O simplemente porque soy yo el que genera este escándalo, el que hace planteos que nadie más hace. Bueno, así es como el tipo se hizo grande en los medios, ¿no? Sí. Ahí me parece una estrategia. No sé, por ahí es algo intuitivo, pero nunca falta que dicen: no, a este lo puso tal y a este lo puso tal, y si quieren lo sacan. No sé, qué sé yo, esas son lindas teorías. Pero digo, acá hay un mérito también. Estamos planteando cuáles pueden ser algunos factores. Y fíjate que dejamos uno afuera que podríamos, no digo que está probado esto, no sé en qué medida esto es cierto, pero yo sé lo que vas a decir. Yo lo tengo anotado. Yo sé que vas a decir que Milei en su horóscopo es Libra. A ver, la boleta única. No, bueno, eso puede ser, no digo que no tenga nada que ver, pero ponele que sí tiene que ver. Esto está reflejando una realidad. Bueno, pero realidad. Estamos tratando de explicar esta realidad. Puede ser que... Lo de la boleta única explica la diferencia entre las elecciones de septiembre y las de octubre. Claro. Cambio dificulta el choreo, por decirlo de forma más explícita. Pero una cosa que quiero decir es, remontándome al episodio 257 con el profesor Philip Bagus, que escribió en su libro, y yo lo citaba, que Milei cumple su palabra. Milei dejó muy claro cuáles eran las prioridades de su campaña electoral como presidente: controlar la inflación. Sí, yo me preguntaba, ¿puede ser que, además de todo lo que dijimos, también muchos argentinos hayan entendido que lo que nos puso en la situación en la que ahora estamos y de la que estamos tratando de salir fue precisamente el cortoplacismo? Una cosa es el miedo, ¿no? Y asociar un mal resultado con la cara de tal político, ¿sí? O con tal partido. Otra cosa es entender que no se trata de la persona que en un determinado momento tiene un proyecto político, sino de ideas fundamentalmente erróneas. Digo, ¿puede ser que Internet haya contribuido a educar a suficientes argentinos incentivados a estudiar, ¿no? Porque hay otros lugares donde la cosa, como no está tan mal, por ahí tampoco hay un incentivo para
estudiar por qué hemos caído tan bajo, ¿no? Digo, puede ser entonces que, no digo que todos, obviamente, ni siquiera una masa crítica quizás, pero sí suficientes como para funcionar ellos como nodos que educan a otros, ¿sí? En los principios económicos básicos, ¿sí? O sea, en todo eso que nunca vas a aprender en la escuela. Puede ser que hayamos madurado en una medida, digo, como sociedad, en una medida que no tiene precedentes. ¿O es que estamos condenados a caer nuevamente en las garras del primer demagogo que haga lindas promesas? Esta es otra posibilidad, está por verse. En cualquier caso, ahora sí, Milei va a estar en mejor posición que nunca hasta ahora para avanzar con esta reforma que no pudo ni empezar. O sea, todo lo que dijimos que hizo, lo hizo prácticamente sin poder político. Entonces, ¿qué puede pasar ahora, no? Ahora se pone a prueba realmente. Exactamente. Si las ideas y el programa y el proyecto funcionan. Y si después la gente apoya también. Sí. Todavía eso está por verse. Sí, Luis. Hace tiempo yo veía una entrevista, no recuerdo si era de Letonia o algo así, era un político que había participado en una transición y decía que una de las cosas importantes que tenía que hacer Milei es que en el primer año ya se tienen que comenzar a ver resultados. Y no sé si alguno de nuestros invitados dijo algo parecido, me parece que sí, pero ahora creo que estamos en una situación similar. O sea, Milei ganó en 2023, tenía que mostrar y mostró el resultado al menos con la inflación, digamos con la ley bases que al final la recortaron muchísimo, pero al llegar a esta elección es como de nuevo, al tener ahora una nueva situación, ahora creo que lo que tendrá que hacer para quizás ser reelegido en 2027 va a ser precisamente qué va a pasar de aquí a un año. Ni siquiera el año previo a la elección, sino de aquí a un año, ¿qué puede lograr para quedar estable, no? Y la otra cosa que quería decir es que mi teoría también de por qué ganó, yo creo que durante estos últimos meses los cucas, los kirchneristas le hicieron la campaña a él, o sea, entraron en un grado de borrachera y desesperación, creían que iban a ganar y se mandaron las locuras más tremendas en el Congreso y creo que eso influyó muchísimo para la victoria. Sí. Lo que mencionabas yo creo que era el episodio 246 con el profesor Gerard Casey de Irlanda, en donde hablaba de que hay que hacer los cambios relativamente rápidos, pero no de manera demasiado abrupta. Ahora, si yo fuera el dictador de turno, y de eso hablaba Marcelo, que es la mecánica, no el mecánico, la base de la reparación del automóvil. Si yo tuviera el poder, probablemente optaría más por lo que recomendaba el profesor Huerta de Soto, haciendo referencia a la Alemania de posguerra, igual que el profesor Philip Agus, que es un lunes, un librillo de 200 páginas, le deja saber a la población, esta va a ser la nueva ley. El viernes, por acto de parlamento mayoritario, se deroga todo el derecho anterior y se declara el estado de asedio. El lunes se promulga la nueva ley que incluye, a grosso modo, los estándares de prueba y procedimientos penales y civiles de los contratos y algo coherente con el concepto del principio de la no agresión y la propiedad privada. Y después se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para hacer que esto sea la fuente. Pero ahí lo que está diciendo Luis es justamente... Sería un escenario distinto. Pues si vas muy rápido, por ahí se echa a perder todo. Si vas muy lento, también se puede echar a perder todo. Entonces, eso me parece que es lo que está haciendo Milei, claro. Es un escenario distinto, o sea, tampoco es que tienes la mayoría en el Congreso para precisamente un viernes derogar todo lo que quieres derogar, pero sí te da para iniciar, por ejemplo, una ley bases 2 para rescatar algunas de las cosas que recortaron de la ley bases 1 y creo que se viene algo como eso. De hecho, ahorita está negociando, bien sea con gobernadores, está viendo a quién puede fichar para los ministerios, está poniendo todo en orden. Desde otra posición, sí. Especialmente yo creo que lo que va a hacer una gran diferencia, y muy rápido, mucho más rápido de lo que la gente imagina, porque la gente piensa, bueno, ahora la reforma y después, no. O sea, si hay confianza, esto puede cambiar, y hay un montón de ejemplos, ¿sí? De países que pasaron del tercero al primer mundo en pocos años. Lo que muchos están esperando, el gran proyecto de desregulación, de baja de impuestos, de baja de todo tipo de regulaciones, la reforma laboral, eso lo están esperando todos los empresarios, emprendedores, o sea, cualquier persona que está pensando en iniciar algún proyecto o cualquier persona que hoy en día tiene una empresa, por más chica que sea, mediana o grande, está esperando eso, porque estás ahogado con impuestos y ahogado con el tema de los juicios laborales y todo eso que te puede llegar a fundir una empresa, que acá pasa todos los días.
cosas. Entonces yo creo que esa parte, que es la que no pudieron hacer porque el Congreso, o sea, no los dejaba ni empezar, es una de las grandes cosas que, y es lo que siempre decimos, menos, o sea, queremos menos Estado, menos, Bueno, que hagan menos, que nos dejen más, ya que el Estado no va a desaparecer de la noche a la mañana, por lo menos que lo mínimo y nos dejen hacer, emprender, que dejen que las empresas puedan crecer. Eso es algo que están esperando mucha gente y yo creo que eso también, más allá de lo del miedo que decíamos antes, es, bueno, a ver si el programa completo o lo más completo que se pueda funciona, hay mucha gente que va a poder vivir mejor. Y bueno, yo creo que en estos 2 años se puede demostrar eso. A propósito de esto, yo quedé muy sorprendido del apoyo en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Eso no me lo esperaba. En la ciudad de Buenos Aires creo que... No, la ciudad de Buenos Aires Claro, era bastante obvio. Claro, Sí, la provincia de Buenos Aires a veces sí es más difícil, no sé sí, si... no, vos decís provincia de Buenos Aires. Sí, no, ahí fue una sorpresa, creo que para Eso sí. hasta para los más optimistas. Sí, o sea, en síntesis, reforma tributaria, o sea, que ponga Sí. fin a este laberinto, a este rompecabezas y rompeortos, perdón la palabra, que es el sistema impositivo que tenemos. Sí. Es incomprensible y además te pueden enganchar por... Es decir, si tienen algo contra vos, te van a enganchar porque no hay manera de cumplir. La reforma laboral, fundamental también porque eso pondría fin a las mafias que, en definitiva, vienen hace décadas y décadas beneficiando y protegiendo a los peores a expensas de los buenos. Y además va a poner, esto es importante, esto es algo que puede hasta tener un impacto cultural, ¿sí? Va a dejar de envenenar las relaciones entre empresarios y empleados, ¿no? Justamente, sí. Sí. Este miedo, ¿viste? Que se tienen mutuamente. Vos me podés destruir a mí, entonces yo me cuido de vos y por lo tanto genera como una tensión que es absolutamente, no solo es innecesaria, es contraproducente. Es la realidad que vivimos hoy en día, que cada vez que un empresario tiene que contratar se le va un empleado por cualquier motivo y tiene que reemplazarlo, está dudando si reemplazarlo o quedarse con lo que tiene porque no sabe lo que se le puede venir. Es un factor que genera desempleo. Es entonces. terrible. Y yo diría, la desregulación en general, o sea, esto Sí. en términos simples es simplificarle la vida a la gente. Es decir, eso es lo que permite desencadenar la productividad si es que un país tiene potencial productivo. Y yo creo que Argentina lo tiene. O sea, hay un montón de gente que se quemó tratando de emprender acá y terminaron o huyendo del país o haciendo otra cosa. Y toda esa gente que quiere servir al prójimo, ¿sí? Porque en definitiva es eso. Un emprendedor lo que busca es beneficiarse sirviendo al prójimo. Toda esa gente que fue severamente castigada por hacer lo que merece una condecoración, bueno, ahora quizás esté considerando no solamente hacer eso desde acá, sino volver al país. Porque, digámoslo, no es que el resto del mundo luce mucho mejor que la Argentina de hace unos años. O sea, y la tendencia parece ser la contraria en buena parte del mundo. Quiero cerrar con una respuesta a un comentario que he escuchado más de una vez. Algunos dicen, no sé si escucharon, vos si apoyás a este gobierno, vos sos un irresponsable. Y te lo dicen supuestamente desde el liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto sale mal... Hay uno que comentó que Maslatón es el mejor economista liberal. Sí. Digo, la lógica es esta. Si esto sale mal, las ideas de la libertad se van a quemar por quién sabe cuántas generaciones, ¿no? Bueno, yo me pregunto, al que dice esto, ¿vos tenés alguna garantía de que hay otro camino mejor? ¿No? Porque si vos me planteas esto, es porque tenés una alternativa mejor, si no, ¿para qué me lo decís? ¿No? ¿Y cuántas generaciones vos estás dispuesto a sacrificar mientras tanto? ¿No? Porque hay países donde este discurso podría perfectamente aplicarse y sin embargo siguen descendiendo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando hasta que se extingan todos? En Corea del Norte, en Cuba. Esa es siempre mi pregunta, cada vez que uno dice no, porque esto ensucia al liberalismo o ensucia al narcocapitalismo, y yo digo, bueno, pero que... Digo, si un norcoreano tiene los huevos pero poné algo vos, a ver, ¿vos qué pretendés hacer? O sea, vos por tus hijos, si es que los tenés, o por tu familia, ¿qué pretendés hacer? ¿Cuál es el camino que tenemos que Ponele seguir? que emerge un líder norcoreano que se anima y logra derrocar a la dinastía de los Kim, de los, los Kim. O si no, Kim Jong-2, porque ya tenemos Kim Jong-un, Kim Jong-2. Tampoco lo vas a apoyar porque entonces estás interrumpiendo ese proceso natural, ¿sí? Porque, digo, cabe la posibilidad de que toda esta gente simplemente
muera esperando que llegue ese momento, ¿no? De ese rebote. En este punto quisiera agregar una nota al editor, añadiendo a lo que dice Marce, que esto es como cuando la gente te dice que no debes intervenir en el ciclo de la naturaleza, que si un depredador está cazando a su presa no debes salvarla, lo cual tiene sentido si lo que quieres proteger es un ecosistema que nos es ajeno y que si intervenimos pues se va a romper todo. La diferencia en cuanto a este argumento acá es que la presa somos nosotros, la presa somos los seres humanos. Y no tiene sentido pues afirmar que luchar contra el estatismo sea, entre comillas, intervenir, romper el orden natural, como si fuera un ciclo en el que no tenemos nada que ver. El orden natural en este caso es resistir, sobrevivir, desarmar esa estructura que está oprimiendo personas. Es como plantear que los seres humanos somos simplemente animales a los que no debemos alimentar ni salvar. Y aquí yo diría, bueno, sí, somos animales, pero en nuestros asuntos, si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? Somos animales, pero estos son nuestros asuntos, esta es nuestra supervivencia, y no le vas a decir a un norcoreano, ponte, un libertario norcoreano que le haya llegado un pendrive y se haya vuelto libertario, que precisamente él es el que no tiene derecho a intervenir o a hacer nada. Que capaz si le llegó un pendrive a otro norcoreano y ese es un norcoreano socialdemócrata, ese sí, pero tú que eres libertario, que tienes algunas nuevas ideas en favor de la libertad, lo que debes hacer es quedarte callado y bueno, esperar que venga algún otro a luchar por la libertad. Ese rebote puede no llegar nunca. Y mientras tanto, la gente sigue huyendo del país. Sí, pero ¿Sí? parece La gente ya huyó de Corea del Norte, de Cuba, toda esa gente que puede reconstruir el país. Al final, el país lo reconstruye la gente. Huyó. ¿Y vos qué? Mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Desde tu sillón diciendo, espere, muchachos, aguanten los trapos. esta no es la forma correcta de hacerlo. Claro, claro. Como dice Mariana, ¿cuál es tu alternativa? Segundo, hay un dicho que va de que el que vive de la esperanza muere de la esperanza. Bueno, el que te hace este planteo, el cuanto peor mejor, yo no te voy a frenar, haz lo que quieras, decí lo que quieras, pero honestamente no estoy convencido de que vamos a tener muchas oportunidades mucho mejores que esta. Y no hay que dejarla pasar. Pero además, hay otra cara de la misma moneda. ¿Y si esto sale bien? Digo, ojo que hay líderes y líderes potenciales en todo el mundo que están mirando. Este experimento está siendo observado. Quizás el ejemplo de Argentina puede inspirar a todo el mundo, o a buena parte del mundo. Porque si Argentina pudo salir de este pozo ciego de socialismo, después de tantos años chapoteando en la mierda, quizás haya una esperanza aún para millones y miles de millones de personas, ¿no? En el tercer y cuarto mundo. Bueno, mirá lo que acaba de pasar en Bolivia. Acaba de perder Claro. el masismo de Evo Morales, y eso no pasaba, Claro. no me acuerdo hace cuántos ¿Y años. qué va a decir el anarcopurista? Que es mejor que esté Sí, Evo Morales, Evo y así, todos sí, sus secuaces. así siguen empobreciéndose y en algún momento se van a dar cuenta, ¿no, señor? Así no funciona. Bueno, ahora sí, salvo que ustedes tengan algo más que añadir, procedo a despedirme. Sí, se va. Es una lástima porque Evo Morales ya había comenzado a aprender de Milei. Por eso. Sí, sí, sí. Ahora sí, señores, espero que hayan disfrutado de esta nueva tertulia. Les deseo que pasen un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar, como de costumbre, el domingo de la semana que viene. Dejen sus comentarios, ¿sí? Nosotros leemos y ya sé, hay algunos de nuestros oyentes que van a estar furiosos seguramente con este episodio. Díganos por qué y dennos la oportunidad de responder. Les mando un fuerte abrazo. Será hasta pronto. Comenten canoso vomitivo en los comentarios.